puñado de los 100,000 médicos canadienses que no se vacunaron siguen practicando la medicina. Hay algo así como una tasa de vacunación del 99,9% y fueron los primeros en hacer cola para recibir sus vacunas. Pues cuando comencé a observar la muerte repentina de los médicos canadienses, me di cuenta de que sí, la mayoría de ellos mueren por problemas cardíacos, lesiones cardíacas, paros cardíacos. Mueren mientras corren o nadan, mueren mientras duermen. Y el doctor Peter McCulloch ha hablado extensamente sobre esto, sobre la miocarditis y el daño al corazón, las cicatrices en el corazón. Algunos morían de coágulos de sangre, embolia pulmonar, derrames cerebrales, pero había un subconjunto bastante grande de médicos que estaban desarrollando cánceres extremadamente agresivos, cánceres a una edad en la que no deberían tener. Por ejemplo, hubo un médico que desarrolló cáncer gástrico cuando tenía 30 años, presentado en la etapa 4, murió en menos de un año. Cánceres cerebrales muy raros en jóvenes de entre 20 y 30 años, estudiantes de medicina y residentes de medicina. Y estos cánceres siempre se presentaban en la etapa 4 y siempre morían en cuestión de unos pocos meses, siempre en menos de un año. Y al principio no sabía cuál era el término para esto ni cuál era el fenómeno. Empecé a prestarle mucha atención, a hacer un seguimiento. Entonces me di cuenta de que la gente en las redes sociales lo llama turbocáncer. Turbocáncer no es un término médico, pero es un término que se le ocurrió a la gente para describir realmente la naturaleza extremadamente agresiva de estos cánceres en los vacunados contra el COVID. Y estos cánceres se comportan de manera completamente diferente a todo lo que he visto antes en mi carrera, y los he diagnosticado con PET, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones, imágenes, resonancia magnética tomográfica y correlación patológica de última generación. Nunca he visto nada parecido. Nunca he visto cánceres de mama en etapa 4 en mujeres de 20 y tantos años. Nunca he visto cáncer de colon en etapa 4 presentándose en hombres y mujeres de entre 20 y 30 años. Leucemias que matan en cuestión de días o incluso horas después del diagnóstico. Linfomas que de nuevo te matan en cuestión de meses. Hola, muy buenas tardes con todos ustedes. Muchísimas gracias porque se siguen suscribiendo al canal. Va creciendo de a poquito. Mil gracias. Hoy vamos a generar un material rápido, pero muy interesante, sobre todo porque valida lo que implicó la denominada pandemia que nos asoló y a lo que nos obligaron a vivir. Soy Douglas Paredes y les mando un abrazo enorme. Bienvenidos. Según la nota del New York Times, el cual admite que el público fue engañado sobre el bicho maligno. Esta nota es del marzo 18 del presente año. He aquí la redacción. El New York Times publicó una columna en la que reconoce que funcionarios y científicos engañaron gravemente al público sobre el supuesto origen del COVID-19. El artículo escrito por la profesora de Sociología de Princeton, Sebnep Tufekci, señala esfuerzos intencionales para suprimir la posibilidad de que el virus se originara en un laboratorio de Wuhan, en China. Muchos acusan al Times de plantear la posibilidad 5 años tarde. Los usuarios de redes sociales rápidamente recuperaron un tuit eliminado en el 2021 del periodista del Times, Apurva Mandavili, que afirmaba que la teoría de la fuga de laboratorio tenía raíces racistas contra los chinos. ¿Fuga de laboratorio? El artículo de Tufekci describe cómo destacados científicos y funcionarios gubernamentales colaboraron para desacreditar la teoría de la fuga de laboratorio. Destaca específicamente un artículo de investigación del 2020 publicado en Nature Medicine por Christian Andersen, Andrew Rumbaud, Walter Young Lipkin, Edward Holmes y Robert Gary. Si bien este artículo desestimó públicamente la teoría de la fuga de laboratorio, los mensajes internos de Slack, una aplicación estilo WhatsApp empresarial, entre los autores sugerían que creían que no solo era posible, sino bastante probable. El propio Andersen escribió en aquel momento: es muy probable que la versión de la fuga de laboratorio haya ocurrido porque ya estaban realizando este tipo de trabajo. La columna también expone cómo Jeremy Farrar, actual director científico de la Organización Mundial de la Salud, influyó en la narrativa.
Farrar organizó reuniones con Francis Collins, entonces director de los Institutos Nacionales de Salud, y el Dr. Anthony Fauci, para asegurarse de que el artículo descartara la teoría de la fuga de laboratorio. Al mismo tiempo, los autores trabajaron activamente para engañar al periodista del Times, Donald G. McNeil Jr., para evitar que informara sobre una posible fuga de laboratorio. El papel de Lancet y EcoHealth. Tufekci también menciona una carta publicada en The Lancet a principios del 2020 que parecía ser una declaración científica independiente que rechazaba la teoría de la fuga de laboratorio. Sin embargo, la carta fue organizada por Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, una organización sin fines de lucro que investiga al bicho de murciélagos en China. Daszak y su organización no alertaron cuando la comenzó a propagarse. Otros correos electrónicos revelan que David Morens, asesor principal de Fauci en aquel entonces, se jactaba de saber cómo hacer que los correos electrónicos sobre el origen del bicho desaparecieran. En un mensaje declaró: "Todos somos lo suficientemente inteligentes como para saber que nunca debemos tener pruebas irrefutables, y si la tuviéramos no las incluiríamos en los correos electrónicos, y si las encontráramos las eliminaríamos". Las agencias de inteligencia cambian de postura. Durante años la CIA afirmó que no contaba con pruebas suficientes para determinar si el 19 provenía de un mercado de productos frescos o de un laboratorio de investigación. Sin embargo, la agencia modificó recientemente su evaluación, favoreciendo la teoría de la fuga de laboratorio, aunque con baja confianza debido a la evidencia incompleta. Mientras tanto, el Departamento de Energía y el FBI ya habían actuado para apoyar la teoría de la fuga de laboratorio en 2023, lo que añadió credibilidad a las afirmaciones que previamente se habían descartado como desinformación. La admisión de Tufekci se produce años después de que los medios de comunicación y la comunidad científica descartaran las preocupaciones sobre una fuga de laboratorio como teorías conspirativas. El New York Times aún no se ha pronunciado sobre la reacción negativa, pero muchos creen que el daño ya está hecho. Lo que nos queda duda es si realmente estos investigadores y los medios hacen esta admisión para ocultar que jamás pudieron demostrar la verdadera existencia de tal bicho SARS-CoV-2. Parecería que estas admisiones y filtros sobre lo sucedido en la pandemia estaría dirigido a disfrazar la realidad de que nadie quiere admitir lo que pasó. De haber existido realmente, la ONU y otras organizaciones deberían haber prohibido los experimentos con estos patógenos peligrosos, cosa que no se hizo y en 5 años nadie propuso. El texto literal de el New York Times. Y para cerrar este contenido, les queremos ofrecer esta noticia. En Hungría, finalmente, por ley, se prohíben los desfiles de la mal llamada comunidad LGBTQ+, y demás aberraciones. Cuando en Ecuador, cuando en todos los países, sería fantástico, pero aún así, fíjense en el video, los activistas o los legisladores o parlamentarios, al estilo de lo que hacen los chicos del arco iris, pues ponen una niebla con los colores de esta gente. Most soron következik a gyülekezési jogról szóló 2018. évi 55. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/per 11.002 összegző jelentését pedig T/per 11.201/5-ös számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényalkotási bizottság 136 igen, 27 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy mindezt, amit ezt a...
Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por haberle prestado atención a este contenido que, como siempre, pretende generarles una información para entender lo que está pasando en la geopolítica que construye una destrucción y que permanentemente lo estamos denunciando en este canal, porque el plan del enemigo lo que hace es fortalecer la idea de que la palabra de Dios se está cumpliendo, ni más ni menos. Les invito a que se suscriban a todas las personas que no lo han hecho y sobre todo que compartan este contenido. Eso es lo más importante, que compartan este contenido para que la mayor cantidad de gente posible lo pueda ver. También queremos agradecer a todas las personas que en las últimas 2 semanas se han suscrito al canal. Vamos creciendo de poco a poco, así que veamos cuál es el propósito que tiene este canal en el futuro. Por el momento lo que hacemos es ir subiendo contenido interesante y ciertamente contenido impactante. Soy Douglas Paredes, les agradezco muchísimo por su atención y esperamos lo más pronto posible generar contenido para todos ustedes. Pilas con lo que pasa, pilas con lo que se viene, porque todo indica que la venida del León de Judá está más pronto que nunca, y que así sea. Cuídense mucho. Chao.